Bien, hoy creo que sí, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a iniciar, les decía yo, ayer terminamos lo del franciscanismo, ¿verdad? ¿Se recuerdan que fue lo último que hablábamos del franciscanismo? ¿De qué? Ajá. Muy bien, gracias. ¿Y alguien acá en línea que nos pudiera recordar de lo que todavía se acuerda ahí que hablamos el día de ayer? Yo solo me recuerdo de cómo heredaron a San Agustín, creo que era. ¿De dar el qué? ¿Me puedes repetir? Desheredaron, le quitaron su serpiente. No, no le escuchamos. Grítenos, no se preocupe que nos grite, pero así lo vamos a escuchar. Yo solo me recuerdo que desheredaron a San Agustín, si no más recuerdo. Ah, desheredaron a San Agustín. Así es, muy bien. Entonces, era bien interesante la vida de San Francisco, era, no San Agustín era el que vimos al principio, ¿verdad? Y recuerden, San Agustín no era de familia noble, ¿verdad? De los que hemos visto hasta ahorita cristianos de familia noble, solo son Santo Tomás y San Francisco. Y entonces hoy vamos a cambiar un poquito de, de, de la filosofía neta como la estamos viendo, porque ya comenzamos a hablar de la moral. Se recuerdan que ayer ya en lo que leímos ya nos salía ahí algo de la moral. En esta parte, yo no sé si alguno de ustedes se dio la tarea ya de leerlo, de darle aunque sea una lectura rápida para saber de qué vamos a hablar. No, Walter, sí. Yo estaba leyendo un poco que se trata como los principios que tiene la persona para obrar bien y conocer qué está bueno y qué está mal. Así es. Tiene que ver con las cosas que nosotros hacemos bien y hacemos mal, ¿verdad? Se fue allá a lo de los actos. Y vamos a iniciar, les decía hoy como que voy a ir explicando porque si nos ponemos a leer todo lo que vamos a ver, pues va a ser bastante monótona. Pero sí con la explicación y los comentarios que ustedes hagan, a lo mejor van a quedar bastante más invitados a darle una lectura a todo el documento, ¿verdad? Y entonces comienza la existencia de la ley moral. Yo les decía a ustedes que la moral no va a pasar de moda jamás, que en algún momento algunos hijos les han dicho a sus padres, es que en tu tiempo eso era malo, por decirlo así, ahora todo ha cambiado, ¿verdad? No es que haya, o sí ha cambiado, pero no porque Dios haya dicho, sí, mire, ya quizás las normas que les puse eran demasiado rígidas y entonces las vamos a hacer más flexibles. No, eso no va a cambiar. Es el hombre el que lo va cambiando. Y nos vamos acostumbrando tanto a esos cambios que ya lo vemos como natural, como la natural. Me recuerdo de que hace unos días en la Asamblea Legislativa estaban por aprobar, no sé si lo aprobaron, que las personas que no se sintieran acorde con el sexo que tienen, podían incluso hasta cambiarse nombre. Quiere decir que, por ejemplo, alguien que se llame Juan Pablo se puede poner Erika, ¿verdad? No, yo me quiero llamar ahora Erika y ya va a ser válido. ¿Lo escuchamos? Ah, no lo aprobaron. Ay, qué bien, qué bien. Porque hubiese sido algo tremendo, ¿verdad? Porque ahí estaríamos yendo contra la moral. Y créame, yo he hablado y he preguntado a muchos jóvenes y me dicen, ¿y qué tiene? Déjelo ser. Exacto, le digo yo, no los voy a humillar, no los voy a tratar mal, porque recuerden, son personas. Necesitan o tienen derecho a todos los respetos igual que nosotros, pero el que estén equivocados en su inclinación no significa que yo, por ejemplo, si se cambia de nombre le voy a decir Erika. No, ni le voy a hablar más suavecito, ¿verdad? Y haciendo los mates, ay, que sí, mira, no. O viceversa, una mujer, ¿sí?
Yo hace años andaba en una excursión y pasó una situación, supuestamente se habían caído unos papeles y también faltaban unas chicas que llegaran al bus. Y ¿saben quién salió a buscarlas? La chica que se creía varón. No, espérense, yo voy a cuidarlas y ya las traigo. Y realmente se fue como un hombre muy fortachón a traerlas, ¿verdad? Y todos aplaudiéndole a la amiga. Qué bien la acción, pero no está bien el como le dijera en buen salvadoreño, es apoyarles en esa inclinación que va fuera de la moral, ¿verdad? Y así en todos los sentidos. Y vamos a ver, por acá está la definición. Es el conjunto de preceptos que Dios ha promulgado para que, con su cumplimiento, la criatura racional alcance su fin último sobrenatural. Preceptos son normas, son leyes. Por eso yo les decía, no son inventos de nadie. Dentro de los fines del hombre, no sé si hemos hablado nosotros de eso con ustedes, pero a lo mejor ya lo tocaron en teología. El hombre tiene dos fines, el fin inmediato y el fin último. Cuando hablamos de este fin último sobrenatural, ¿a qué creen que se refiere? A Dios, a la salvación. Y aquí va a ser independiente de cómo viva cada persona la fe, su inclinación a Dios. Unos van a ser con mucho fervor, otros van a ser un poco más tibios, ¿verdad? Pero al final siempre buscamos a Dios, siempre vamos a regresar a Dios aunque lo querramos negar. Pero ahora viene el fin inmediato. ¿Saben cuál es el fin inmediato del hombre? ¿No? Él es ser feliz cada día, es la felicidad. Cada día el ser humano despierta y su meta es ese día ser feliz. Si algún día yo me topo con alguien que me diga, mire, yo quiero ser este día la persona más miserable del mundo, la persona más sufrida y quiero llorar, esa persona tiene un problema patológico serio, porque cada uno quiere ser feliz. No me gusta mucho la frase con la que los jóvenes ahora hablan de ser feliz, pero es su forma de hablar ahora. Ellos dicen, yo quiero pasarla al suave. Cálmese, quiero pasarla al suave. Y entonces cuando me dicen ese que quiero pasarla al suave, yo entiendo que ese día quieren ser feliz. Quieren comer rico, quieren descansar. Es cierto, hay los afanes del día, ¿verdad? Son cansados, pero igual lo queremos pasar tranquilos. Queremos ser felices día a día. Pero el fin último, para ese trabajamos toda la vida. Toda la vida. Adelante. No sé cómo está ese tamaño o voy agrandando cada página. ¿Ah? Más grande. Tal vez así. Va muy bien. Va, imagínense que en esta parte que he señalado es como para aclarar, el autor aclara la definición, ¿verdad? Que solo puede existir un código de moralidad objetivo. Acuérdese que todo debe de ser objetivo, lo que el ser humano haga. Claro, van a haber cosas subjetivas, lo que yo pienso, pero nadie puede inventar su código de moral personal y querer que todo el mundo lo acepte. Porque si no, cada quien sería caprichoso, dice. Y para lo que para una persona decidiera que sea bueno, para la otra va a ser malo.
Me voy pausando, jóvenes, con los que están en línea porque acá están copiando y no quiero ir corriendo en ese aspecto. No sé si ustedes copian, pero acá sí están copiando. Y fíjese cómo le dice que terminaría el hombre si cada uno dicta su ley. Sería un pequeño tirano, ¿verdad? Donde para mí esto es bueno y que no me importa lo de los demás, ¿verdad? En algún momento sí será bueno que no tomemos en cuenta lo de los demás, pero en cuanto a acciones y moralidad, sí sería bueno, porque a veces nosotros podemos estar haciendo cosas que no están tan bien y no lo vemos. Hace falta que alguien nos lo señale para nosotros poder cambiar esa situación. ¿Puedo mover? Imagínense, en este párrafo, aunque no lo tengo señalado, me dice que si cada persona pretende o piensa que la ley moral es cambiante y va a ser diferente según el contexto o las cosas que están de moda, si lo vemos así, se convertiría en un caos la sociedad, ¿verdad? Un caos. ¿Se imaginan ustedes si ya cambiaran las cosas y ahora dejara de ser vigente aquel mandamiento no robar y ya fuera válido robar? ¿Qué pasaría? Yo me los imagino a ustedes acá en el salón, cada uno pendiente de las pertenencias que tiene en el pupitre, ¿sí? Y a lo mejor cada uno pasaría encima de sus cosas, ¿verdad? Porque si el de la par le jala algo, usted ya no tendría por qué reclamarle que le robó, si él estaba haciendo algo legal. Y creo que pasaríamos a una inseguridad tal que usted aquí ya no se sentiría tranquilo, porque cualquier cosa le pueden quitar. Y si usted le pregunta, mira, ¿y por qué me lo quitaste? Si es que no traje lapicero y yo lo necesito y te lo agarré. Pero no se lo pudiera quitar porque como todo mundo dictaría su moral y eso ya cambió. Sería un caos para toda la sociedad. Veamos qué más hay por acá abajo. Aquí solo me menciona un aspecto de Platón. Recuerde que Platón era aquel filósofo que nosotros ya hablamos un poquito al inicio. Y entonces él como que criticaba una situación en la antigüedad porque defendían la ley y la ética y depende de la conveniencia de los hombres. Por eso le dice, Dios es para nosotros, vamos a ver qué me dice más allá. Me dice, Dios es para nosotros a medida que de todas las cosas, mucho más de lo que sea, como dice el hombre. Entonces no podríamos. Si en esa época, hace muchísimos años, Platón ya lo criticaba, ya no digamos ahora que somos más, que hay muchas más cosas de valor que podemos tener, ¿verdad? A usted debe de cargar algo de valor, aparte del celular, ¿verdad? Que ese, aunque sea de los más viejitos, es el más valioso para todas las personas ahora, pero no lo quiere perder. Usted quiere tenerlo siempre con usted. Y por eso es que indignan videos que nosotros vemos cuando salen personas hurtando cosas de vehículos, por ejemplo, o que los abren, porque es algo que siempre va a ser rechazado. Y en esta parte, pues me habla que solo es para la criatura racional. Aquí es donde la explicación que a un perro, a un gato, a un animal, yo no le puedo exigir que sea moral.
No sé si con ustedes nos reíamos, que si un perro le muerde a su visita y se va todo escondido y con la cabeza abajo para el otro lado, no significa que él se arrepintió, ni que él cayó en la cuenta que lo que hizo estaba malo. Lo que sucede es que cuando ha hecho acciones así, nosotros le damos un garrotazo. Y él se acuerda que cuando hace eso le dan el garrotazo, entonces por eso se asusta. No es como cuando las personas me dicen, ¿verdad? Mire qué educadito mi perro. Si es que es bien educado, no, tiene un buen condicionamiento. ¿Va? Con buena acción, premio, mala acción, castigo. Nosotros no actuamos así. Entonces, a los animales no los podemos juzgar con la moralidad, pero al ser humano sí, porque el ser humano es el único racional. Y entonces, en la ley moral o dentro de la ley moral, hay otras leyes inmersas en ella, que las vamos a ver también poco a poco. Me habla de la ley eterna, la ley natural, la ley divino positiva o también revelada. Entonces, en esa vamos a hacer nosotros estaciones. Me han venido con ganas de escribir. Esta es como una generalidad de lo que es ley, ¿verdad? Y entonces Santo Tomás, él da su definición. Le dice que es la ordenación de la razón dirigida al bien común y promulgada por quien tiene autoridad. Quiere decir que alguien que no tiene autoridad no puede promulgar una ley. Por ejemplo, en la casa de ustedes, ¿quién dicta la ley? Dentro de su casa. Su mamá, ¿y por qué no el papá? Al papá le da miedo. Bueno, pero en las casas hay leyes. Y el hijo o la hija, aunque reclame, patalee y se arranque el pelo, la ley ya está en casa y tiene que someterse a ella. Y a veces los padres le decimos, ¿no? O yo ya me desquito con mis hijos lo que me hacían a mí. Y entonces yo digo, cuando usted tenga su casa y viva aparte, usted va a poner sus leyes. Ahorita son las de casa. Y entonces no es que el que quiera va a promulgar una ley. No es lo adecuado, pero se tiene que ver con el bien común que beneficie a todos, ¿sí? A todos. No es antojadizo. Y según la opinión de Santo Tomás, para que una ley obligue a los hombres debe reunir ciertas condiciones que él opina. La primera le dice que sea posible física y moralmente para todos los súbditos o todos los que están sometidos a él, que sea una ley adecuada, que no sea una ley loca, por ejemplo, que sea honesta, porque si no es honesta estaríamos hablando de una ley corrupta,
que sea útil para el bien común, porque ¿de qué sirve tener leyes que no van a beneficiar a todos, sino solo a unas cuantas personas? Ya no sería considerado una ley adecuada. Justa, conforme a la justicia conmutativa y distributiva. Conmutativa es el que nos permita convivir con nuestros compatriotas, con los demás seres humanos. Es de comunidad, que nos permita estar en paz. Y distributiva, que sea justa en cuanto, por decir algo, al justo salario. Porque es justo que alguien que trabaja se le pague, ¿verdad? Y se le pague lo adecuado. No es adecuado cuando por el mismo trabajo a unas personas les pagan más y a otras les pagan menos. Ahí ya no sería una ley justa, tiene que ser igual. Y promulgada, se me ha olvidado ahorita otra palabra, que se refiere a que todos la conozcan. Todos, para poder cumplir una ley, debemos de conocerla. Y bueno, según las legislaturas, para promulgar una ley, como decía yo acá, que querían cambiar lo de alguien que quisiera cambiarse el nombre de masculino a femenino y viceversa, debía ser aprobada por los que tienen autoridad. Por más fichas y firmas que yo pueda conseguir, eso no va a hacer que la ley cambie, sino que van a cambiarla quienes tienen el voto sobre ello. Pero también, después de haber sido aprobada una ley, debe ser dada a conocer a todos. Ha cambiado esto, ha cambiado lo otro, para nosotros podernos someter a esa ley. ¿Estarán copiando todo o solo palabras claves? Palabras claves. Porque voy a otro cuadrito que está aquí abajo. Entonces, si el autor de esa ley que nosotros conocemos es Dios, se le llama ley divina. Y dentro de las leyes cuyo autor fue Dios, nosotros vamos a estudiar o a analizar la ley eterna, que esa es la que está en la mente de Dios. Al 100% no la vamos a llegar a conocer nunca. O tal vez, cuando muramos y llegamos a la salvación, ya Dios nos comparta todo lo que tiene en su mente y todos los proyectos que tiene, que hizo en el pasado y tiene a futuro. La ley natural también, el autor es Dios, y se dice que es esa ley divina impresa en el corazón de los hombres. Quiere decir que desde el momento en que el hombre es concebido, Dios le inyecta toda esa información en su mente de la ley natural. Por eso es que el ser humano o los niños muy pequeños tienen un pequeño discernimiento cuando han hecho algo mal y cuando han hecho algo bien, ¿verdad? Entonces ellos, cuando hacen algo malo, vuelven a ver a sus padres para que lo saquen de la duda de esa conmoción que él acaba de tener para saber si hizo bien o hizo mal. Pero todos traemos eso. Nadie va a decir, es que yo no sé qué es el mal, es que yo no sé lo que está bien. Una cosa es que yo me quiera hacer el suizo, como decimos, ¿verdad? Pero eso lo tenemos ya. Y si el autor es el hombre, ya estamos hablando de leyes humanas, que por un lado pueden ser eclesiásticas, ¿verdad? Yo puedo hablar claramente de la Iglesia Católica, de otras fe religiosas no, pero en la Iglesia Católica está normada con sus leyes, con sus normas, que sí vamos a cumplir, que no, en cierto tiempo qué debemos hacer y qué no, ¿verdad? Por ejemplo, en esta época, la Iglesia nos manda a nosotros abstenernos de carne, y esa fue como una norma por años. Ahora que antes era bien rígida, y es que si usted no come carne, y ya uno se sentía el peor del mundo porque había comido carne. Pero ahora nos dice, miren,
¿De qué sirve que usted no coma carne, pero se come un pescado bien suculento con una gran ensalada que le quedó mucho más rica que la carne? Entonces, no está haciendo sacrificio. Mejor cámbielo por otro sacrificio que en verdad le duela, ¿sí? Y cada uno en su contexto sabrá que le duele. Yo no sé si será descansar media hora del celular y en esa media hora a lo mejor muchas personas sienten que se mueren. Más si empieza a pitar, ¿verdad? Y le vibra porque le ha llegado algo. Pero no ha pasado la media hora, en esa media hora está muriendo mucha gente. Y eso es un sacrificio mucho más válido que el dejar de comer carne. Y así cada quien se va privando de lo que pueda. Y las civiles, leyes civiles, tenemos una gran cantidad de leyes civiles, ¿verdad? Que de tránsito, de economía, penales, para todo hay libros grandes de leyes. Y nos vamos a centrar en la ley eterna. La ley eterna, decíamos, o nos decía acá adelante, eh, está en la mente de Dios. En la mente de Dios estuvo crearnos y crear todo lo cuanto existe, ¿verdad? Y el orden en el que las cosas se van desarrollando, ¿sí? Lo normal, me dice acá, que la tierra da vueltas, que si sembramos una plantita que da flor y llega el tiempo de floración, obviamente esa plantita nos va a dar flores. Y entonces es algo que nosotros no vamos a poder cambiar, aún con toda la tecnología que tenemos ahora y que se pueda descubrir después. El orden que Dios ha creado no va a cambiar. Que alguien diga, mira, yo voy a inventar algo que la tierra, por ejemplo, comience a rebotar en vez de dar vueltas. No lo vamos a lograr, porque no podemos ir contra el ordenamiento de las leyes que Dios nos ha dejado. Y entonces San Agustín, con respecto a la ley natural, él da su definición. Me dice, es la razón y voluntad divinas que mandan observar y prohíben alterar el orden natural, alterarlo. ¿Será que cuando el ser humano, por ejemplo, ha pretendido, y yo sé que lo está haciendo, que por ejemplo está experimentando ADN humano con un ADN de cerdo, por ejemplo? ¿Será que según la ley eterna podrá hacer eso? No, porque entonces ahí estaría alterando el orden. Cuando sembremos, por ejemplo, una semilla de mango, no me va a salir una sandía. Y que de repente la semilla de mango me va a decir, es que mire, yo me siento sandía, yo voy a hacer sandía. No va a cambiar. Es el orden que Dios nos ha dejado por ahí. Y lo ha dejado de tal manera el orden que está acá lo que considero más importante de esta parte. Dios en su ley eterna, el orden que Él creó no va a cambiar. Por ejemplo, me dice, en las leyes físicas, a quienes rige, a los seres inanimados, a lo que no tiene vida, a las piedras, a todo lo que nosotros podamos pensar. Por ejemplo, si yo tiro un pupitre, lo tiro por la ventana, ¿para dónde creen, para qué ruta o lado creen que agarre? Para abajo. ¿Por qué no a los lados? Que me diga el pupitre, es que ya me cansé, todo el mundo, todas las cosas caen abajo, ¿por qué no para arriba? ¿O por qué no para un lado? Eso no va a cambiar, porque ya hay una ley física que es la que dice que va a ir en esa forma. ¿Alguna vez ha escuchado usted alguna noticia que lo novedoso sea que en el invierno comenzó a llover al revés? Comenzó a llover de abajo para arriba. Si eso pasara, yo me pongo a imaginar que serían chistosas las sombrillas que usáramos. Serían tipo pantalones, ¿verdad? Metemos los pantalones y la sombrilla así, al revés. Entonces, ese orden no va a cambiar jamás. Y entonces, ¿qué rige a los seres irracionales?
las leyes del instinto. Los animales, ellos tienen un instinto, sienten un instinto, una necesidad, tienen que cumplirla. Aquí es donde muchos nos apoyamos, en que el ser humano no tiene instintos. Es que no puede tener instintos. A veces dicen el instinto de sobrevivencia, el instinto tal, no, es que no tiene instintos. Y les pongo un ejemplo. Imagínense que usted hoy llegue a su casa con mucha hambre. Y cuando usted llegue a su casa, lo primero a veces lo que hacen las personas es comenzar a abrir las ollas, las tapaderas de las cacerolas a ver qué han cocinado. Imagínense que destapa usted esa cacerola y encuentra ahí aquel platillo que usted detesta. Cocinaron ese día lo que a usted no le gusta. ¿Qué haría? ¿Cuál sería su reacción? ¿Me habla más fuerte? Hacer otra cosa. ¿Quién más haría otra cosa? ¿Qué otra reacción tuviera? ¿Cómo? Bueno, yo en caso sería ir a comprar. Ah, su caso sería ir a comprar, dice otra cosa, porque está esa hambre feroz y nos está matando. ¿Qué pasaría si se nos mete ahorita una leona que tiene 15 días de no comer y trae esa hambre feroz? ¿Creen que comenzaría a elegir alguno de ustedes para comérselo? No, yo creo que ella fuera la primera que se comiera, ¿no? Bueno, yo creo que esa leona ya no estuviera viva, licenciada. Ah, claro, ya no estuviera viva porque a lo mejor todos le caen encima, menos yo, ¿verdad? Yo saliera corriendo. Pero es que es cierto, esa leona no va a andar diciendo, ay, no, es que es muy alto, muy bajo, muy delgado. No, se lo va a comer. En el caso de ustedes, los ejemplos que me dijeron, no. O van a comprar, o cocinan otra cosa, o terminan comiendo panes con crema, o se van a dormir. Y automáticamente dicen, ya no tengo hambre. Entonces, vea, nosotros no tenemos instintos, tenemos tendencias. Y depende de cómo cada uno va a dar una respuesta diferente a esa tendencia. ¿Por qué cuando vamos a un restaurante no simplemente nos sentamos y nos empiezan a llevar la comida? Porque ahí usted llega y dice, ¿qué quiere comer? Elija. Entonces usted va a satisfacer su hambre con todo lo que le puedan presentar ahí. Entonces no tenemos instintos, tenemos tendencias. Los animales sí. Un animal no va a comer más de lo que su cuerpo necesita, el ser humano, ¿sí? Terminamos tan llenos a veces de algo que nos gusta que nos quedamos así petrificados y no nos podemos mover. Y si no llega un olor de comida, peor. No quiero sentir olor de comida. Ahora, ¿qué es lo que rige al hombre? Imagínense, por una razón brillante, somos razón, somos inteligencia. Y por eso es que a veces nos deja perplejos algunas acciones o elecciones de algunas personas. Porque decimos, ¿cómo es posible que haga esto? ¿Cómo es posible que haga lo otro? Y por la voluntad, se recuerda que de la voluntad hablábamos un poquito. ¿Qué es lo que yo quiero o no quiero hacer? Yo sé que ahorita los que están en línea están sufriendo porque a la otra semana les toca venir. Y ahí quisieran el fin de semana más largo, ¿verdad? Y los que están aquí quieren que se acabe también, porque entonces la otra semana les va a tocar estar relajados. Entonces, esa es la voluntad, lo que yo quiero o no quiero hacer. Pero a pesar de que hayan cosas que no queremos hacer, las hacemos. Porque nuestra razón nos dice, esto te conviene, es tu obligación, y ahí venimos, aunque no querramos ir. Yo diría que un animal salvaje, si no quiere ir a un lugar, simplemente no va, no lo obligan. En el caso del ser humano, nos obligamos solos. Estamos acá, porque yo creería que a ninguno de ustedes, ya su papá, ya no le va a levantar al cuarto, va, levántese, ahí está la ropa vista, se lo voy a ir a dejar,
y apúrese, pero de irlo a dejar en el sentido que usted no camina solo. Somos diferentes. Y esas leyes que rigen a esta creación, porque fíjese, con estas tres aspectos, llamémosle, que hemos hablado, esto no va a cambiar jamás, jamás. Las leyes físicas van para lo inanimado, las leyes del instinto para los animales y la razón y la voluntad. Y es más, somos libres también, nos ha hecho libres. Por si alguien dice, mire, pero entonces, ¿por qué existen cosas malas? ¿Por qué existe el ladrón? Es que él lo eligió. Y Dios, aunque vea que se va tirando allá al abismo, lo va a dejar porque él lo creó libre. Yo me pongo a pensar y les lanzo a ustedes, ¿qué haría usted si le prestara Dios, así como en la película, ¿verdad? ¿Qué haría usted como Dios? ¿A cuántas personas dejará vivir de su creación? Yo pienso que me quedaría solo yo. Así es. Y yo pienso, como justo el ejemplo que ponía Andrea, de que si Dios nos prestara a nosotros un momento para ser dioses, mataríamos a un montón de gente. Porque por diferentes índoles. No nos cae bien, no hizo lo que yo quería, me vio mal, y entonces cometeríamos muchas cosas que no son, ¿verdad? Sin embargo, Dios, a pesar de todos los errores que cada uno de nosotros cometió y falta que cometamos, simplemente nos está dejando, ¿verdad? Somos libres. Entonces no podemos decir, es que mira Dios, ¿por qué permitiste tal cosa? No, es que quien cometió esa cosa fe que no nos gusta era una persona libre y fue error de esa persona. Y entonces me habla de las propiedades. La ley eterna tiene propiedades. Y la primera me dice que es inmutable. Es decir, que no va a cambiar jamás. Como les decía, que a veces nos decían algunos jóvenes, yo tuve hace años una alumna que al papá le decía Jurásico. Es que si ella se quería ir, por ejemplo, de chores hace años de la casa al colegio porque iba a ir a un entreno, no la dejaba el Jurassic, decía. Te vas a poner pants encima del short y el pants te lo vas a quitar allá, etcétera. Es que eso es muy anticuado. Ahora que esta exalumna mía ahora es madre de familia, ahora ella es la que le toca andar privando a sus hijos. Es que no va a cambiar. Lo que es malo, según dicho por Dios, va a ser malo siempre. No va a cambiar. Y me dice la 2, es la norma suprema de toda moralidad. Quiere decir que todas las demás leyes lo serán en cuanto reflejan con fidelidad que, bueno, la ley de Dios es justa, no va a ser injusta. Y si hablamos del bien común, las leyes de Dios
cumplen o satisfacen el 100% del bien común, cosa que no podemos decir de las leyes humanas. En cambio, las leyes de Dios, sí. Es universal. Quiere decir que es para toda la creación, desde El Salvador hasta el rincón más lejos del mundo. Imagínense que hay países incluso donde es ley o es legal, por ejemplo, ciertas cosas que atentan contra la persona. Por ejemplo, hay países donde es legal el aborto. Hay países donde es legal la eutanasia. Y yo sé de gente que incluso aquí que apoya esas dos leyes. No, es que es mejor. Imagínense que hubiese un país, Guatemala por decir algo, que promulgara una ley donde es legal ahí matar a todo el que usted quiera. Yo no sé a cuánto habría llevado ya de excursión a Guatemala. ¿Ah, de verdad? Ah, pero entonces sí, digamos, fue como una ley casi impuesta por algo, ¿verdad? Es como hay otro país, no me recuerdo qué país es. Yo los confundo porque se parecen los nombres. Pero en ese país igual hay una región del país donde ahí es legal todo. La droga, la bebida, el adulterio. Pero ese no es país, ¿verdad? Ese es como la capital de algo. Ajá, yo sé que es uno de los Países Bajos, pero no me recuerdo cuál es. No es Holanda. Bueno. Ya le entendí. Pues no es Holanda. Bueno, la cosa que es ese país, ya me voy a acordar, espero acordarme. Entonces, fácilmente una esposa, yo le puedo decir a mi esposo, mira, me voy a ir a pasar la noche allá. Él sabe que voy a ir a hacer de todo. Pero cuando yo salga de ese lugar y llegar a mi casa, todo amor con mi esposo. No me puede reclamar nada. Porque yo me fui a portar mal en esa zona donde todo es permitido. Y entonces alguien podrá decir, ¡hey, qué chivo, ¿verdad? ¡Qué bien! Pero no, la ley de Dios es universal. No va a haber ningún lugar en el planeta donde una normativa de Dios, aunque sea legal ahí, no va a ser bien vista por Dios. Porque me hablaban de esta región, para mí fue nueva conocerla, yo conocía solo esta, pero a nivel moral, aunque en esos lugares ahí sea válido, ellos saben en su interior que eso no es correcto, ¿verdad? Entonces es universal. Ahora vamos con la otra ley, que es la ley natural. Y entonces, ¿qué es la ley natural? Esa que está grabada por Dios en el corazón de hombre. Y nos obliga a todos en todos los tiempos. No importa que a lo mejor yo en el transcurso de mi vida haya cambiado, me haya alejado de Dios y lleve una vida más relajada, llamémosle así. Esa ley siempre va a estar conmigo, siempre está con las personas relajadas, medio relajadas y personas que luchan por estar haciendo lo correcto. Esa es lo que yo le digo, es como aquel chip que nos meten como para poder saber qué está bien y qué está mal. Y entonces cuando ustedes lean van a encontrar esto, ¿verdad? Que con solo el hecho de nacer el hombre ya es súbdito de esa ley.
Quiere decir que aquí no me salvo. No voy a decir voy a ir a otro lado que nazca mi hijo y a Dios no se meta con él. Porque para comenzar, Dios lo creó. Y entonces, ¿qué pasa? Me dice acá, las heridas del pecado son las que oscurecen el conocimiento del ser humano. Y por eso es que se equivoca. Pueblos, me dice, atrasados que permiten la poligamia o sacrificios de humanos. Incluso hay todavía, ¿cómo le llamaríamos? Pueblos que son caníbales. ¿Y cómo llega usted a quererlos convencer de que no sean caníbales? Termina en sopa. Es bien difícil, porque todavía eso se está dando. Y la poligamia, yo todavía escucho hombres que me dicen, ay, no, es que no dicen que hay 7 mujeres para cada hombre, pues. Y yo le decía, ¿dónde están mis 7? Pues, porque si vos querés 7, pues yo también voy a querer 7 hombres. No, es que eso no es. Que se daba en el Antiguo Testamento, sí, pero todo cambió con el Nuevo Testamento. No me puedo arraigar a lo que daba antes. Y entonces, la ley natural es tan amplia que abarca cualquier norma de moralidad que se pueda conocer solo con tener el uso de razón. Claro, habrá personas exentas que fallan en esta ley y ya vamos a ver quiénes podrían ser. Pero de lo contrario, todos los que tengamos uso de razón vamos a estar ahí. Y entonces acá me dice que esta ley tiene 3 grados o categorías de preceptos y son los que vamos a comenzar a analizar. Vamos al primer precepto. El primer grado o primer precepto se llama preceptos primarios y universalísimos. Y en estos primarios le dice que es imposible que alguien diga que no los conoce, porque con solo el uso de razón se pueden conocer. Y de ahí me surgen frases que nosotros ya conocemos y conoceremos otras, donde no tienen nada que ver con o no tienen ningún tinte de fe religiosa, porque me dicen, no hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti, o trata a los demás como quieres que te traten a ti. Cumple con tu deber, haz bien y no mires a quién. Yo creo que todas esas frases ustedes las han escuchado. Y entonces esa tiene que ver con los preceptos primarios. Y esto lo sabe hasta la persona más sencilla y que lamentablemente se ha quedado en el que no puede ni leer, ni escribir, ni ha tenido una gran formación, pero sí ha tenido educación en su casa. Y con la educación en su casa ha aprendido que hay que ser amables, hay que ayudar, y eso es los preceptos primarios, ¿verdad? Ya puedo pensar, ya llegué a un nivel de razonamiento, entonces yo sé que me debo de hacer bien las cosas. Vienen los principios secundarios o conclusiones próximas. Me dice obviamente que estos fluyen de los primarios, ¿verdad? Primero tenemos los primarios y luego vamos a los secundarios. Y entonces ahí pertenecen los preceptos del decálogo. ¿Cuáles son estos? ¿Cuáles serán los preceptos del decálogo? Así es, los 10 mandamientos.
No voy a encontrar a alguien que me diga, ¿y eso qué es? ¿Qué son los 10 mandamientos? Jamás he escuchado hablar de ellos, porque sí los he escuchado hablar, mencionar. Algunos los han aprendido. Y entonces, de las leyes de Dios, imagínense, ¿cuántas nos dio? Solo 10. De esas 10, no sé si alguna vez se ha preguntado a usted, ¿cuántas cumplirán los hombres? De esas 10. A lo mejor, ¿verdad? Ni 5. Porque de repente yo he quedado de reunirme con alguien y ese alguien me habla y me dice, ¿dónde estás? No, ya voy de camino, estoy en una trabazón. Y yo ni siquiera me he entrado a bañar para salir. Yo no sé si les ha pasado, pero mucha gente dice, es que voy en camino, estoy acá o ya estoy cerca y ni en cuenta. Y ahí estamos infringiendo este mandamiento de no mentir. Y la gente dice mentiras piadosas. No, es que mentira es mentira. Entonces, ¿perdón? Verdades a medias también son mentiras, ¿verdad? Porque una cosa es algo que se llama lícita ocultación de la verdad, ¿verdad? Que todo lo que yo sé no tengo por qué decirlo, simplemente me lo reservo, ahí yo no estoy mintiendo. Y cuando a usted le cuestionen de algo que usted sabe que no quiere revelar, simplemente no va a mentir, solo dice, no quiero hablar de eso, no me quiero meter. Pero si a mí me pregunta, ¿es que verdad que vos sabías? Y yo le digo, no, no sabía, y si sabía, ya mentí. Entonces es mejor decir, no quiero hablar de eso, quiero estar fuera de eso. Entonces ya no estoy mintiendo, simplemente estoy ocultando la verdad. Pero cuando digo verdades a medias, como dice, ya manipulada, ahí ya estoy mintiendo. ¿Qué otro es más fácil? Es bastante fácil que rompamos de estos 10 mandamientos. ¿Cuál creen? La gula, Ese creo que no está dentro de los 10 mandamientos. Sí es un pecado capital. No sé quién está hablando, ¿me le da volumen? Honrar a padre y madre. Es otra ley facilísima, ¿verdad? Pero imagínense como hijos, no ustedes, por supuesto. ¿Cuántos hijos se han quejado de sus padres? Es que mi papá es mi mamá es una, que no me dio permiso, no me dio dinero, no le hacemos caso. Y es un simple mandamiento. Solo nos dio 10. Y me alarma cuando yo la quiero contraponer con todas las leyes humanas que tenemos, que son libros y libros de leyes. Entonces, nos hace falta un poquito, ¿verdad?, de compromiso para tratar de no fallar tanto. Porque acuérdense, el ser humano se equivoca, todos nos equivocamos. Y bueno, viene la tercera, conclusiones remotas. Y entonces estas ya son un poquito más pensadas, porque le dice, después de un raciocinio más elaborado, quiere decir haber quemado neuronas pensando y analizando, surgen estas. Y me menciona, por ejemplo, la indisolubilidad del matrimonio. Alguien a mí ya me ha preguntado, mira, pero mire, ¿y a dónde dice ahí Dios que yo no me puedo separar de mi mujer, que yo no puedo dejar a mi mujer? ¿Dónde? Es que ahí no dice indisolubilidad de matrimonio. No, es que no lo va a encontrar así. Solo va a encontrar donde dice dejará el hombre a su mujer y se unirá a su esposo hasta que la muerte los separe. Ahí le está diciendo que es para toda la vida, pues. No que le voy a dar matacán a aquel para separarme más rápido. Es para toda la vida. La ilicitud de la venganza. En el Antiguo Testamento les decía, si existía la ley del talión. Me haces esto, te lo vuelvo a hacer. Pero ya cuando vino la ley evangélica, que es donde Jesús vino a la tierra, él dijo que eso ya no, tengo que perdonar. Y así nos vamos llevando esos preceptos para que nos ayude a hacer un poco mejor. También la ley natural tiene propiedades. Algunas las comparte con la ley eterna porque obviamente vienen del mismo Dios.
La primera, universalidad. Y le dice, tiene vigencia en todo el mundo y para todas las gentes, para todas las personas. Aunque tengan variaciones étnicas, regionales, etcétera. No importa quién sea y dónde esté. La ley natural va a estar afectándolo aunque no quiera. Aunque no lo quiera aceptar, le va a estar afectando. La segunda, inmutabilidad. Quiere decir que tampoco va a cambiar. Yo les decía, a lo mejor las nubes ya se cansaron que siempre a ellas les cae el agua, la condensación y comienza a llover. ¿Por qué no lo mandas a la tierra y darle vuelta? No, no va a cambiar. Lo que Dios ya dijo que va a ser el orden de la creación no va a cambiar. En alguna medida, algunas cosas, según las condiciones, el hombre las ha modificado, ¿verdad? Tal es el caso, por ejemplo, de esas cápsulas donde le pueden eliminar la gravedad. Y vemos ahí que es lugar donde hacen ejercicio los astronautas para sentirse cómo van ellos a moverse en otro planeta. Modificamos espacios pequeños, pero en sí, el orden que se ha creado no va a ser jamás. Se imagina la gravedad, por ejemplo, la presión con la cual nosotros estamos pegados a la Tierra. Si estamos hablando de atmósferas, es una atmósfera. En esa atmósfera nosotros caminamos tranquilos como está ahorita. ¿Se imaginan ustedes si esta presión variara, por ejemplo, a 0.85? ¿Qué creen que pasara? Nos sentiríamos más bofitos, que pesamos menos y que para caminar ya vamos como despegándonos del suelo. Pero si en vez de disminuir aumentara, por ejemplo, a 1.1, fuera al revés. Nos sentiríamos oprimidos, que algo nos está pegando al suelo y vamos a caminar. Y ahí sí, créanme, nos cansáramos más, porque levantar una pierna y levantar la otra fuera más cansado. Pero no, ya lo dejó con una atmósfera, ya medido por el ser humano, ¿verdad? Y ahí andamos tranquilos. Por eso nos caemos, corremos y nos movemos. La tercera es la que a mí más me encanta y es la que más me compromete. Me dice, no admite despensa. Cuando yo les pregunté sobre esta ley, ¿a qué se refiere? Por favor, no me vaya a responder lo que dice ahí literalmente. Porque si bien es cierto, esa es como algo ya bien científico, pero yo quiero la práctica, porque aquí le dice, indica que ningún legislador humano puede dispensar la observancia de esta ley, solo Dios la puede dispensar. Y me dice, mira, pero es que eso dice el libro. Sí, pero yo quiero ver la aplicabilidad en el día a día. Hay una frase o un pensamiento que dice, Dios perdona siempre. El ser humano regularmente perdona, a veces perdona, pero la naturaleza no perdona jamás. Se refiere a esta propiedad o característica de la ley natural. No nos va a perdonar. Por ejemplo, cuando usted se pasa en la comida, está comiendo algo delicioso y se excede en la comida, ¿qué va a sentir después? Malestar o náuseas o no sé. Y entonces, ¿qué sucede? Le metí más comida de la que mi cuerpo necesitaba, mi cuerpo naturalmente reacciona sintiéndome mal. Ya ando buscando las medicinas o a veces me toca vomitar o ando viendo qué hago porque yo desordené eso. Entonces, eso no va a cambiar jamás. ¿Qué pasa si al contrario dejo de comer? También me voy a enfermar porque el cuerpo necesita eso, ¿verdad? Veamos en el caso de, ya se nos va metiendo, creo yo, un poco el invierno, ya va a empezar a llover. ¿Cuál es el problema que se da en varias ciudades cuando caen tormentas enormes hoy en día? Se inundan, hay inundaciones. Y tenemos unas inundaciones tales que hasta levantan los carros.
Yo me recuerdo ya hace muchos años que Santa Ana siempre ha tenido problemas de inundación cuando uno va a salir a la aldea, aquí por donde está Didea. Está Didea y está enfrente de una gasolinera. Esa área siempre hasta los buses dejaban de pasar cuando llovía, porque tal era la correntada que venía que hasta el bus peligraba. Entonces a uno le decían, cuando llueva por esa zona no se acerque. Pero ahora dígame usted, yo no sé si hay gente que viene de otros lados, tendrá el mismo problema. Pero hoy da miedo ir a unos lugares de Santa Ana, porque cuando llueve ya no ve las cunetas, se rebalsan las barrancas, por ejemplo, y hasta se llevan a los carros. Y entonces, ¿por qué se inundan las ciudades? ¿Qué problema creen ustedes que está pasando? Ahí en línea también háblenos. Están muy callados los que están ahí en línea y hay 31 personas ahí al otro lado. Problemas de contaminación. Hay problemas de contaminación. ¿Por qué? ¿Por qué será la contaminación? O sea, porque a veces la gente, digamos, no bota la basura en su lugar y eso hace que, no sé, no recuerdo cómo se llaman esas cosas, pero, o sea, donde se va el agua, o sea, se tape, entonces que haya inundaciones. Ajá, exacto. Entonces, contaminamos y una de las áreas de contaminación que me mencionan es la basura. Yo no sé ustedes, yo he visto personas e incluso he visto videos donde la persona está barriendo y no recoge la basura, sino que la tira al tragante. Freddy, lo escuchamos. Sí, igualmente opino eso de la contaminación porque la gente ya Escucha. está acostumbrada. Freddy, ¿podría hablar un poquito más fuerte? Porque me dicen que no, y yo por Bueno, la corriente no me puedo acercar más. quizás porque tenía audífonos. Ahorita me escucha bien. Sí lo escuchamos quizás un poquito mejor, pero si grita no nos enojamos. Este es porque, bueno, es lo mismo opino yo por la contaminación de tanta basura que la gente bota, pero es por eso que la gente no está educada, porque hay otras ciudades en otros países desarrollados que hay sanciones para las personas que tiran en cualquier lugar la basura. Entonces esto como ha cambiado en las personas, ya que las personas de las ciudades ya están con el temor y mejor evitan unas sanciones, unas multas y depositan la basura en su lugar. Y creo que falta tanto como para la, digamos, la alcaldía, pues poner normas y eso, poner sanciones para la persona y también falta a la persona la educación, la cultura. Así es, entonces uno de los problemas es la basura. La basura se deja y se tapan los tragantes y entonces dan las inundaciones. ¿Quiénes pagan? Paga el ser humano. ¿Por qué hay tanta erosión de tierra ahora? Porque hay demasiado calor. Por mucha tala de árboles, ¿verdad? Parecería que la construcción en El Salvador no quiere cambiar, todos quieren construir en planicie cuando deberíamos de construir hacia arriba, pienso yo. Porque si construimos hacia arriba, habría menos tala de árboles y estaríamos cuidando. El calor es excesivo ahora. Se ha dicho, y es bien cierto, que toda la basura o cosas que nosotros quemamos, todo ese humo, aunque sea chiquitito solo de mi casa, va a subir a la atmósfera a contaminar. Por eso es que hace muchos años estaba la lucha, digamos así, o la promoción, que ya nadie cocine con leña, que ya no se use el carbón, porque es menos contaminante cocinar con gas, ¿verdad? Porque el humo que sale ya no se va a la atmósfera. Sin embargo, lo seguimos haciendo. Así es. Así es. Mi abuela, por ejemplo, ella murió de cáncer de pulmones. Toda su vida cocinó con leña y en su negocio con leña, ¿verdad? Y entonces afecta a nuestra salud. Y ahí está bien clara
Él no admite dispensa. Yo hago algo que daña, entonces yo pago las consecuencias. Entonces la naturaleza no me va a perdonar jamás lo que yo haga en contra de ella. Entendiéndose que naturaleza, ahí vamos nosotros inmersos. Hago algo que me pueda afectar, pues yo voy a pagar las consecuencias con mi salud o con algo mío. Y esta otra, quiero ver, no era aquí. ¿En qué página está? Quiero ver. 54. Me fui muy abajo. Perdí la página, espérenme, la ando buscando. ¿Qué pasó? Notabilidad universal. Ay, es que no la tengo señalada, por eso no la veía. Aquí está. No la tengo subrayada. Y entonces, la última característica es esta que estoy señalando con el cursor. Evidencia. Y entonces, la evidencia es el que esta ley es conocida por todos. Y entonces, ¿por qué? Puede ser, digamos, un obstáculo para yo decir que no sé. Le dice, puede ser oscurecida por el pecado y las pasiones. Cuando conocemos a aquella persona que a lo mejor no ha tenido una buena formación, fundamentos o principios de valores, ha sido un poco floja, puede hacer que alguna persona opte por una vida más mundana, más material, lo quiere ver así. Entonces, ese tipo de personas, si usted le dice que eso es malo, no, hombre, ¿quién te ha dicho que es malo? Hombre, ustedes se han inventado que hay cosas malas. Sería lo único que pudiera oscurecer, por ejemplo, esta característica de evidencia. Pero sí, nadie puede decir que no sabe de Dios, que no sabe que llueve de esta forma o nos enfermamos, etcétera, porque Dios ya ha dejado algo que para nosotros nos da. Y entonces es imposible, me dice al final, es imposible la ignorancia de los primeros principios en el hombre dotado de uso de razón. Yo podré dispensar a alguien que tenga un padecimiento psiquiátrico, que su mente esté totalmente perdida. Esa persona sí no va a tener evidencia, no va a entender por qué la naturaleza lo castiga, no va a entender qué está haciendo bien y qué está haciendo mal, porque su razón está atrofiada. Pero alguien que sea normal no va a poder decir que no sabía eso, ¿verdad? Y entonces puede equivocarse al apreciar lo que es bueno y lo que es malo, pero no puede menos de saber que lo bueno ha de hacerse y lo malo evitarse. Lo que es bueno siempre va a ser bueno y lo que es malo siempre va a ser malo. Y entonces me dice los 10 mandamientos en algún momento pueden ser ignorados por algún tiempo, pero no los podemos obviar o quitar de su existencia. Y a lo mejor yo sí conozco personas que viven al día a día
sin pensar que lo que hacen está mal. Y pueden ser a veces personas muy groseras. Pueden ser a veces personas que cueste llevarse con ellas. ¿Y cuál es la respuesta que nos dan? Ah, no, es que yo así soy. Yo así soy, ¿y qué? Y entonces no se trata de yo así soy. No se trata que así me conociste y así me aguantás. Es que aquí no hemos venido a aguantar a nadie. Hemos venido a ser mejores cada día. Y que si tenemos cosas que hay que cambiar, no importa la edad que tengamos, deberíamos de aceptarlo y luchar por cambiar. No lo vamos a quitar como por arte de magia. Así como cuando alguien nos promete voy a cambiar y de repente vuelve a hacer lo mismo. Ya ves, ya no creo en vos. No, es que somos humanos. Pero también cabe determinar qué tanto esfuerzo pone la persona en mejorar, que tiene que ir mejorando. Creo que se me termina esa página. Es el otro lado. Y ya aquí vamos a comenzar a hablar de otra ley, ¿verdad? Pero esa ya no la vamos a comenzar a hablar ahorita, pero sí solo dice que es la ley que ha sido promulgada por Dios, ¿no? La que Dios nos ha dado a conocer, Él con su palabra. En los últimos minutos voy a tomarles asistencia y terminamos. Voy a terminar la grabación.